Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor, se lo escucha. Vamos a comenzar con, después de aclarar algunos aspectos que tal vez no hayan quedado muy claros de la charla anterior, vamos a continuar con el aspecto de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto tenían en el otro Power, pero como no alcanzaron las diapos que había pasado, no les pasé a son tres o cuatro slides. Fundamentalmente para aclararle algunas cosas que por ahí en la bibliografía van a encontrar, en algunos libros van a encontrar, y tal vez también en el programa de la materia, digamos, van a encontrar que por ahí piden insuficiencia cardíaca de bajo gasto y de alto gasto, digamos, ¿no? Fundamentalmente ustedes van a leer, esto se viene aclarando más o menos desde el 2010 en adelante, donde prácticamente este tipo de división, digamos, de la insuficiencia cardíaca no tiene mucho valor clínico, si se quiere, pero en la práctica solemos ver. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo? ¿No? Fíjense, la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca está disminuido el gasto cardíaco, ¿no? O al menos no es capaz de elevarse durante el ejercicio, es decir, todas las insuficiencias cardíacas desde el punto de vista funcional tendrían que tener gasto cardíaco disminuido, ¿no? O por lo menos no puede aumentar durante el ejercicio. Esto suele ser así, bueno, cuando la insuficiencia cardíaca es secundaria a isquemia, miocardiopatías, a enfermedades valvulares, a enfermedades inmunológicas. Entonces siempre pasa esto, que la insuficiencia cardíaca tiene bajo gasto cardíaco. Pero, esta es algo que tenemos que tener presente, ¿no? En la insuficiencia cardíaca con hipertiroidismo, algunos grados, algunas anemias, las fístulas arteriovenosas, el beriberi, el Payet, el gasto cardíaco tiende a estar elevado. Es decir, hay dilatación miocárdica con elevación del gasto cardíaco. Esto es debido a que el mecanismo fisiopatológico de todas estas entidades, digamos, ¿no? La fístula arteriovenosa, porque el gasto cardíaco de por sí es elevado al haber un shunt, y cuando el shunt supera el 25% entre la arteria y la vena, el 25% del volumen minuto, el gasto cardíaco se eleva muy por encima de lo que el corazón es capaz de tolerar, y aparecen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, el edema, los signos de congestión, ¿sí? Y a estas son las que se llaman insuficiencia cardíaca con gasto elevado, que en algunas circunstancias, si uno sabe un déficit de vitamina B, puede pasar el Payet por la fístula que se produce a nivel capilar, ¿no? El hipertiroidismo, de hecho, el hipertiroidismo o la tormenta tirotoxicósica, lo primero que uno tiene en cuenta es que no se desencadena arritmia y la clínica de la insuficiencia cardíaca. Bueno, por supuesto que el hecho de que el diagnóstico se efectúa por la clínica y no por el valor absoluto del gasto cardíaco, ¿no? Esto se ve minimizado por el no tener acceso a medir el gasto cardíaco o a no medir la fracción de eyección en los casos de alto y bajo gasto. Y después tenemos esta otra forma clínica, insuficiencia cardíaca anterógrada y retrógrada. Bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Una vieja controversia sobre los mecanismos responsables de las manifestaciones clínicas. Algunos decían que
las manifestaciones clínicas se producían porque el retorno venoso y la precarga superaba lo que el corazón podía tolerar. Y es cierto eso. El retorno venoso y la precarga supera, ¿no es cierto? Otros decían no, lo que pasa es que hay un problema en la sístole, y también es cierto eso, si uno se pone a pensar desde el punto de vista fisiopatológico, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Los mecanismos responsables de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, es decir, se debe a insuficiencia cardíaca retrógrada, es decir, cuando era la precarga, todo lo que pasaba por detrás era lo más importante, ¿no? Entonces, el ventrículo no es capaz de impulsar la cantidad de sangre que le llega y entonces va aumentando las presiones por detrás del ventrículo que nosotros consideramos. Si el ventrículo izquierdo aumenta por detrás las presiones, ¿y qué va a pasar? Y va a pasar que aumenta la presión de la aurícula izquierda, la presión capilar pulmonar, y comienza a trasudar líquido en marcha, digamos, a través de los capilares, ¿no? ¿Se acuerdan del mecanismo de Starling ese? Que en algún punto supera la capacidad de bombeo de bombeo linfático, digamos, y comienza a acumularse cada vez más y comienza a producir todo lo que nosotros conocemos como la congestión pulmonar y el edema de pulmón. Y lo mismo que la anterógrada, sería la incapacidad que resulta de mandar un volumen minuto adecuado hacia adelante. Y bueno, las manifestaciones clínicas que también ya habíamos hablado, la frialdad de pie, retardo circulatorio, oligoanuria, edemas, todo esto que nosotros conocemos como clínica anterógrada de la insuficiencia ventricular izquierda. Y después tenemos algunas otras, insuficiencia cardíaca aguda y crónica, ¿no? Fíjense ustedes, hay muy pocas circunstancias en las cuales nosotros podemos decir que esta es una insuficiencia cardíaca aguda, y fundamentalmente puede ocurrir durante un evento isquémico agudo en una persona sana con una isquemia de un territorio importante del ventrículo izquierdo, o una ruptura valvular, o una disfunción isquémica de un músculo papilar, por ejemplo, ¿no? Generalmente eso produce fallo miocárdico, fallo cardíaco en forma aguda, ¿no? Mientras que las crónicas suelen tener su origen en miocardiopatía que tienen a su vez una causa miocardiopatía de origen isquémico, hipertensivo, hipertrófico, miocardiopatía familiar, ¿no? Autoinmune, tóxica, infecciosa, lo que ustedes conocen. ¿Está? Es decir, fundamentalmente, y esta terminología nosotros habitualmente no la utilizamos cotidianamente, hay insuficiencia cardíaca, sí en el marco o en el contexto de un evento isquémico agudo o en la unidad coronaria o en la unidad de cuidados intensivos, pero fundamentalmente después de insuficiencia cardíaca crónica, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca hablamos de insuficiencia cardíaca crónica, después hablamos de las reagudizaciones. También fíjense ustedes, la otra clasificación que habitualmente también se habla de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, la mayoría de los síntomas van a depender de la acumulación de líquido por detrás de uno de los ventrículos, ¿no? En la izquierda la congestión pulmonar consiguiente, disnea y todo lo que ustedes conocen, y en la derecha, ¿no? La congestión venosa sistémica, con el resultado fundamentalmente edemas y hepatomegalia, citis, irritación yugular, y si vamos un poquitito más centralmente, la insuficiencia tricuspide. Pero fundamentalmente esto es clave, que la interdependencia ventricular, o sea, de las fibras musculares, cuando se contraen, digamos, ¿no? Eso fundamentalmente se continúa en el ventrículo derecho e izquierdo, y el hecho de tener un tabique, el tabique y un pericardio común, hace que normalmente cuando hay fallo izquierdo, hay cierto grado de fallo derecho, lo mismo que cuando hay un fallo derecho. Y esto es uno de los detalles que después vamos a tener presente al momento de evaluar un aspecto terapéutico en la insuficiencia cardíaca en estadios terminales, o refractaria o avanzada, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros conocíamos como la clasificación de la insuficiencia cardíaca según la American College o la institución americana, ¿no? Que clasifican clase A, clase B, clase C y D, ¿no? La insuficiencia cardíaca clase A. La clase A era que no tenía signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene cardiopatía estructural
pero tiene una condición clínica que puede afectar al miocardio. Ya, eso hablamos de hipertensión arterial, de dispemia, tabaco. ¿Qué otra cosa más? Hábitos no saludables de vida, hipertensión, síndrome metabólico, ¿no? Ese sería clase A. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en esto? El control de factores de riesgo. Ya vamos a ir viendo cuáles son las intervenciones terapéuticas que hacemos. Clase B. En clase B teníamos que el paciente tenía cardiopatía estructural, pero no tenía todavía signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, no tenía el edema, la disnea progresiva, con disnea paroxística nocturna, ortopnea, intolerancia al decúbito. ¿Cómo se maneja estos pacientes? Fundamentalmente IECA, beta bloqueantes, si hace falta diuréticos en algunas circunstancias. De hecho, el tratamiento de la hipertensión arterial, que es uno, o de la cardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva, uno de los aspectos terapéuticos es IECA con una tiazida a dosis baja, o un betabloqueante con una tiazida a dosis baja. Es decir que el diurético forma parte del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca clase A y clase B, porque en la clase A, con la hipertensión arterial nomás también, y en la clase B, si tiene cardiopatía hipertrófica y cierto grado de retención hídrica, se utiliza el diurético. Y en la clase C, ¿no? Y por supuesto que lo que se introduce en la clase A se mantiene en la clase B. Hablamos de los hábitos saludables de vida, del descenso de peso, del no tabaco, de la disminución del consumo de alcohol, ¿no? De la adherencia terapéutica, que es importante en todos estos pacientes, de la educación que hacemos, ¿no? Y la clase C tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene cardiopatía estructural. Se le suma los signos y síntomas a lo de la clase B. Esto es la que nosotros conocemos, digamos, en este estadio, digamos, de esta clase, es la que nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca sintomática. Y la clase D es aquella paciente con insuficiencia cardíaca clase C, que a pesar de estar con el tratamiento diurético, beta-bloqueante, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, antialdosterona, sacubritilo y diuréticos a dosis plena, persisten con síntomas, ¿no? Eso se llama insuficiencia cardíaca. Algunos le dirían refractaria, otros le dirían insuficiencia cardíaca avanzada, que en ese aspecto podemos hablar de lo mismo. Uno de estos es para tener una idea de cómo comienza habitualmente la historia de un paciente con insuficiencia cardíaca. Hay personas que durante toda su vida fueron realmente sanas y que de pronto, este señor de 72 años, ¿no?, comienza a notar que desde hace un tiempito tiene una disnea que él no tenía antes, pónganle hace 6 o 8 semanas, él hacía su trabajo en el jardín, hacía todas sus cosas, ¿no? Él podía trabajar en su jardín, cortar el pasto, y ahora cada que comienza a hacer eso, tiene falta de aire, que empeoró después, fíjense ustedes, caminar 30 metros, ¿no? Este señor tiene una historia de opresión o depresión retroesternal cuando hacía algún esfuerzo, ¿no? Opresión external cuando hacía esfuerzo, subía una escalera, corría algo, un esfuerzo no habitual y le molestaba el pecho. Eso estamos hablando de que podemos sospechar que es un ángulo, ¿verdad? Una vez también cuando subió una escalera se sintió mareado. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que puede ser un estado presincopal, ¿no? Síncope de esfuerzo. Fíjense ustedes que esto nos va dando la idea ya de que hay algo que está pasando. Pero el síntoma pasó luego de que el señor se sentó. Bueno, recientemente ha tenido dificultad para dormir por las noches, debe sentarse recto, apoyarse en 2 almohadas, ya tiene intolerancia al decúbito con ortopnea, para dormir por la noche, bueno, sentarse recto, apoyarse en 2 almohadas. Ocasionalmente se despierta por la noche sin aliento, ¿no?, por falta de aire, disnea paroxística nocturna. Fíjense ustedes
Esta es la historia que nosotros tenemos que interrogar y preguntar acerca de la disnea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la disnea allá en semiología? Hay que preguntar todas estas cosas, ¿no? Debe sentarse derecho y dejar caer sus pies fuera de la cama. Bueno, también notó que los pies se han hinchado especialmente al final del día, es decir, edema vespertino. Ya tenemos edema de miembros inferiores, disnea, intolerancia de cúbito, ortopnea, disnea parasística nocturna, elementos clínicos que nos hacen sospechar un síndrome grande. No fuma, no toma alcohol, y en el examen físico está febril con un ritmo cardíaco, la frecuencia 86, 155-90, tensión arterial, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, el examen de la cabeza y cuello prácticamente no encontramos nada, tiroides normal, vena del cuello distendida, irritación yugular, y se escuchan algunos estertores en las bases. Ya estamos hablando de que hay congestión en las bases pulmonares. En el examen cardíaco, su corazón tiene un ritmo regular, primero y segundo ruido normofonético, y en la inspiración puede aparecer un R4 en la punta. Bueno, el latido de punta no está desplazado y tiene un soplo sistólico eyectivo en el APE. Fíjense ustedes, desde el punto de vista diagnóstico, nosotros cuando mirábamos los criterios de diagnóstico, ¿no? Ya este señor tiene disnea parasítica nocturna, con ortopnea, ingurgitación yugular, no le hicimos la maniobra para ver si tiene reflujo, no tiene cardiomegalia, tiene crepitantes pulmonares, ya tiene 3 signos y síntomas, o 3 criterios mayores para insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene un tercer ruido, y bueno, el tiempo circulatorio, esto habíamos hablado ayer, algunos lo tienen como un criterio de diagnóstico, tiene edema bimaliolar, ¿no? Disnea de esfuerzo. Fíjense ustedes que este señor tiene, desde el punto de vista de los criterios diagnósticos, tiene más de 3 o 4 criterios mayores y un criterio menor sin duda. Entonces el diagnóstico sindromático es insuficiencia cardíaca, tiene una insuficiencia cardíaca. Seguramente después vamos a seguir con un pacientito como este para discutir los aspectos de seguimiento. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una complicación grave, generalmente progresiva y reversible, que están expuestos a la mayoría de los pacientes que tienen algún problema cardíaco, en particular los que padecen enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía o miocardiopatía. Ya, fíjense ustedes, cuando decimos este concepto grande, estamos hablando de que las 4 causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca están incluidas acá: la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las valvulopatías y las miocardiopatías, ¿no? Si después quieren las miocardiopatías, ¿de qué origen? Y bueno, de origen hipertrófico, que pueden ser las congénitas, o las miocardiopatías dilatadas, ya hablamos tóxicas, infecciosas. Concepto de todo patológico y clínico, en el cual una anormalidad del corazón, el responsable del corazón no puede responder normalmente a los requerimientos de irrigación periférica, o de que funcione con presiones de llenado elevada. Estamos ya, desde el punto de vista del concepto y la definición, ya dijimos como 6 conceptos distintos, y todos tienen, al finalizar, tienen 2 o 3 elementos que son claves, ¿no? El no poder mantener un volumen acorde, y que si lo hacen a expensas de mantener presiones de llenado elevado. Bueno, o sea que una vez que hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos que comenzar a elaborar una estrategia, ¿no? Tratamiento de la insuficiencia se asienta en la base fisiopatológica, ¿no? Por eso es que habíamos hablado del sistema renin-angiotensina-aldosterona, de la hiperactividad simpática, de los péptidos natriuréticos, ¿no? O sea que el tratamiento siempre tenemos que saber que asienta en base fisiopatológica, y los resultados provenientes de los grandes ensayos clínicos durante los últimos 20 años, 25, yo diría un poquito más, pero bueno, 25 años, ¿no? Esto está escrito, esto es textual de lo que dice el consenso de insuficiencia cardíaca del 2016, perdón. Bueno, que fijaron evidencia más clara del tratamiento farmacológico tendiente a bloquear la activación neurohumoral, tanto a nivel del sistema nervioso autónomo, del sistema renin-angiotensina-aldosterona, y con una eficacia irrefutable sobre la morbimortalidad. Yo les he explicado a ustedes
que le comentaba que cuando nosotros hacíamos los pacientes que salían de alta de la unidad coronaria después de un infarto, y que ese infarto haya tenido como complicación clínica de insuficiencia cardíaca, ese paciente salía y tenía un pronóstico muy malo al año y a los 2 años, y hasta los 5 años, prácticamente en esa época estaban muertos alrededor del 80%, o sea que se morían muchos. Mientras que hoy día los que salen de la unidad coronaria tienen, a los 10 años, está vivo más del 80%, o sea que fíjense ustedes lo que cambió en la mortalidad de estos pacientes. Bueno, una vez que hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que tiene que ser desde el punto de vista sindromático y clínico que ya habíamos visto, ¿sí? Y después de esto tenemos que fundamentalmente ver 2 cosas, que ahora ya vamos a ver, pero hay intervenciones terapéuticas que sirven para todas las insuficiencias cardíacas y para todas las clases de insuficiencia cardíaca, que es lo que seguramente ustedes ya habrán visto cuando hablaban del tratamiento de la hipertensión arterial, pero acá le agregamos por ahí algunas cositas, ¿no? Tenemos que evaluar las medidas no farmacológicas, fíjense ustedes, que esto es lo que nos vamos a referir ahora en los próximos minutos, ¿no? Que tiene tanta importancia como la farmacológica. ¿Qué significa esto? Que esto es un pilar de soporte terapéutico, no que es algo que se hace bien y si no hace tan bien, o si no cumple es lo mismo. Tiene que cumplir porque forma parte del pilar terapéutico, ¿no? Es decir, las medidas higiénico-dietéticas forman parte del tratamiento. Así como cuando hablaron de hipertensión, seguramente le habrán dicho que una persona con 140-90 de tensión arterial que tiene un exceso de peso, que es fumadora, tal vez dejando la sal, cambiando su estilo de vida y bajando y haciendo actividad física, logre reducir hasta en 10-15 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica y en 5 milímetros de mercurio la tensión arterial diastólica. Por lo tanto, encuadraría dentro de encuadraría dentro de la clasificación de no hipertenso. Y por lo tanto, fíjense ustedes, decir, no me dio ningún tratamiento. Equivocado. Esto forma parte del tratamiento y es el comienzo del tratamiento. Y cuando pasan a otro estadio, esto no es que se debe abandonar, se debe continuar. Entonces, las medidas, digamos, farmacológicas y no farmacológicas son tan importantes, ¿no? Y fundamentalmente del cumplimiento depende gran parte del pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Fíjense ustedes que este es un aspecto que poco a veces le damos importancia y es muy importante porque la calidad de vida y el pronóstico va a depender de que cumpla o no determinadas indicaciones médicas, digamos, desde el punto de vista de lo no farmacológico. Bueno, un aspecto a tener en cuenta es la adherencia terapéutica. Esto entre el 20 y el 60% ocurre en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, en las no infecciosas, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense ustedes, este porcentaje es mucho, ¿no? Hasta el 60% suele no adherir al tratamiento. Y esto es importante, ¿no? Por supuesto, constituye un verdadero problema. Y acá, ¿dónde suele estar digamos, el punto de quiebre para que el paciente comience a adherir? Y en todo lo que nosotros llamamos educación. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles dependen mucho de la educación de la persona, es decir, del paciente, y la educación de su medio, de su familia. Cuando ustedes, en un aspecto, no sé si hablamos del tratamiento del asma, hablamos de la educación y lo que teníamos que decirle al asmático, lo mismo que tiene hipertensión arterial, hay que explicarle la importancia que tiene que él reciba la medicación a pesar de que tenga su presión arterial normal, lo mismo que el que tiene dislipemia, el paciente con 270 de colesterol LDL, y él tal vez no tenga ningún síntoma, tiene 35 años y es prehipertenso. El tratamiento es clave en esas circunstancias. Pero
Y acá nosotros a veces tenemos digamos, chocamos con algunas creencias y aún de profesionales que le indican una estatina, por ejemplo, y a los 2 meses le hacen un colesterol y tiene un colesterol LDL de 1,20. Ah, mira, ya te curaste, bueno, no tome más. O le dicen ya te curaste, o está normal, y la persona, y no le dicen todo el resto, o porque se les escapa, o porque no saben, o porque creen que ya está, y ya de vuelta sale del consultorio sin la prescripción escrita de la estatina, por ejemplo, y de la dieta, de la actividad física, y la persona cree que ya el colesterol bajó y se curó. Tenemos que intentar de que entienda de que esto es crónico, que una vez que tiene el diagnóstico tiene que tomar siempre. Y estoy aprendiendo a utilizar un término que a mí nunca, o una frase que a mí nunca me gustó utilizar cuando recién comenzó mi carrera, que era, esto tenés que tomar de por vida. Y yo decía, ¿cómo que de por vida? Y comencé, cuando vine a hacer medicina acá, comencé por ejemplo, los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal, algunos miocardiopatía hipertrófica, estaban con digoxina. Y el médico cuando le dio tenía insuficiencia cardíaca, y en esa época del tratamiento de la digoxina, el que le daba digoxina o digital a un paciente con insuficiencia cardíaca estaba haciendo mal. Resulta que hoy sabemos que, si bien tiene alguna indicación de insuficiencia cardíaca, no es en la primera línea. Entonces yo le decía, no, tenés que suspender. Pero el doctor fulano me dijo que tenía que tomar de por vida, que si no tomaba de por vida, ay, esa palabra me trataba mal, esa frase, digamos, ¿verdad? De todas formas, creo que es importante introducirle, porque a algunos se les graba eso y no abandonan más. Eso es importante, digamos, y la adherencia terapéutica es importante. El otro aspecto que hay que tener en cuenta, bueno, el cuidado del peso, fundamentalmente, ¿no? Cuidado del peso en 2 circunstancias. Si tiene sobrepeso u obesidad, un índice de masa corporal de más de 35, se benefician con el descenso de peso sin duda, ¿no? Por lo menos el 10 o 15% de comenzar. Cuando tienen insuficiencia cardíaca con un índice de masa corporal normal, sobre todo insuficiencia cardíaca crónica, hay que hacerle pesar diariamente, y el aumento, fíjense ustedes, de más de 2 kilos en 2 o 3 días, en muchas circunstancias, y le enseñamos que si se le agrega esto, que cuando él hace 2 semanas atrás dormía bien toda la noche, no había problema, y ahora resulta que aumentó 2 kilos, y a la noche tiene que despertarse una vez, con un poco de falta de aire, o despertarse más veces a la noche, digamos, con a ir al baño. Le explicamos eso y el paciente, si entiende eso, ¿no? Hasta puede manejar las dosis de furosemida de diurético, por ejemplo, que se autoprescribe, y disminuye el peso y él nota que está mejor. Es decir, una serie de circunstancias que tenemos que explicarle y escribirle bien para que el paciente a su vez pueda llegar a manejar bien, digamos, su medicación. Bueno, esto es respecto del cuidado del peso. La ingesta de sodio, esto es exactamente igual que la hipertensión arterial, debe restringir la ingesta de sodio, ¿no? Los pacientes tienen que consumir menos de 3 gramos día con insuficiencia cardíaca crónica, y en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Tienen que ser menos de 2 gramos día de sodio. Es decir, 2 gramos día de sodio, que no es lo mismo que de sal. Está 3 gramos día de sodio, que no es lo mismo que de sal. Eso seguramente le habrán explicado en el tratamiento de la hipertensión arterial. Si no le explicaron, busquen, eso está en todos lados. Dentro de las medidas generales, entonces, bueno, hablamos de la adherencia terapéutica, el cuidado del peso, la ingesta de sodio, la ingesta de líquido, que eso hay que tener, en primer lugar, tenemos que tratar de que el paciente no se ponga hipovolémico, no se deshidrate, pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se recomienda restringir los líquidos, no superando los 2 litros por día, ¿no? Y acá tenemos que tener en cuenta, no superando los 2 litros, aún considerando el contenido líquido de los alimentos, ¿no? Sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca
avanzada, ¿no?, que tienen hiponatremia. La hiponatremia en un contexto de insuficiencia cardíaca habla de mal pronóstico. Bueno, el consumo de alcohol, si la miocardiopatía es de origen tóxico, o sea, de origen alcohólica, directamente tiene que dejar el hábito, no tiene que tomar más alcohol. Y así dicen los expertos y dicen toda la guía, digamos, de insuficiencia cardíaca, pero en las personas que tienen insuficiencia cardíaca de otras causas, se puede permitir un consumo de más o menos entre 20 y 30 gramos día de alcohol, ¿sí? Que esto es, que inclusive ya habíamos hablado, y creo que también esto hablan, la ingesta de alcohol permitido, digamos, en el manejo de la hipertensión arterial. Y acá ustedes por ahí me van a preguntar, ¿puede consumir 20 gramos de alcohol? ¿Qué significa 20 gramos de alcohol puesto en una bebida, digamos, ¿no? ¿Qué bebida? Si hablamos de un whisky que tiene 50% de alcohol, sería 20 o 30 gramos, sería más o menos 60 mililitros, ¿no? 60 mililitros, una medidita chiquita de whisky, ¿no? Si hablamos en un vino que tiene 10%, sería 300 mililitros. Si hablamos de una cerveza que tiene entre 3.5 y 6%, y hablamos de medio litro, un poquito más. Es decir, es lo que se puede permitir de ingesta en esas circunstancias. Pero en las mujeres o en los pacientes muy delgados, tiene que consumir la mitad, ¿no? Bueno, por supuesto que el tabaco, se debe recomendar el cese del tabaco en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, y acá esto vale igual para el EPOC, para la hipertensión arterial, pero la insuficiencia cardíaca más, ¿no? Acá, por supuesto que hay que hacer las encuestas, lo del interrogatorio, y derivar a los centros de cesación tabáquica para tratar de que abandone el hábito, ¿no? Obviamente con todo lo que ustedes conocen de deshabituación del hábito tabáquico. Bueno, las vacunas, se deben vacunar todos los años contra la influenza y la vacuna antineumocócica, ¿no? Y en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, se sugiere una vacunación contra la hepatitis B. La actividad física, bueno, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca clínicamente estable, eso es clave, sin síntomas en reposo y sin contraindicaciones, se les debe indicar actividad física aeróbica regular. Esto sí es más o menos similar a lo que se un hábito saludable de vida, si se puede, según los síntomas, según la clase funcional, actividad aeróbica regular, 30 minutos por día, por lo menos 30 minutos por día, y si puede llegar a 180 minutos o más semanales, mejor. La actividad sexual, bueno, se prefiere no restringir la actividad sexual, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, y hay que tener cuidado con los inhibidores de la fosfodiesterasa, que no mezclar o no consumir junto con los nitritos, con los nitratos, que pueden potenciar el efecto y producir, digamos, descompensaciones y muerte inclusive, ¿no? Cualquiera de ellos, digamos, cuando se combina con algún nitrato o nitrito. Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener trastorno del sueño, ¿no? Pueden tener apnea del sueño, y de acá, bueno, hay que hacer un estudio para el SAO para ver cuántas interrupciones tienen. Estos se suelen beneficiar con ARM no invasivas, sobre todo con CPAP nocturna, ¿no? Para manejar bien la presión de la vía aérea. Esto mejora mucho la función ventricular izquierda. Obviamente no están sometidos a hipoxia ni hipoxemia durante la noche, y el ventrículo izquierdo, y además la hipertensión arterial y la resistencia periférica hace que disminuyan, hace que el ventrículo izquierdo mejore mucho la clase funcional. Bueno, respecto a los viajes, lo que se sugiere es que hay que sugerirle a los pacientes que no vayan a lugares donde hay grandes altitudes o climas extremos, ¿no? Sobre todo por lugares altos, por la hipoxia que puede llegar a ocasionarle. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que explicarle, bueno, ya habíamos visto la charla anterior, que se pueden como que hacer equiparar con algunos cánceres desde el punto de vista de la mortalidad, cáncer de colon, cáncer de mama.
porque necesitan un tratamiento de por vida, de lo que le resta, que es progresivo, ¿sí? No cumple determinadas pautas, digamos, farmacológicas y no farmacológicas. Entonces las personas, la mayoría se suelen deprimir y hay que buscar la depresión en el paciente con el diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca, porque son los que suelen hacer abandono terapéutico, hacen una serie de maniobras y de complicaciones que nosotros por ahí a veces no entendemos bien. Hay que buscar la depresión y mandarle a un psicólogo o a un psiquiatra para el tratamiento antidepresivo. Es decir, esto es lo que nosotros debemos hacer en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fundamentalmente los de la clase A, pero los de la clase B también, los de la clase C también, y los que quieren terminal ni hablar de algunas cosas, ¿no? Pero en todos los pacientes con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez que tenemos diagnóstico en los pacientes que tienen la clase C, que tienen cardiopatía estructural y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Debemos tratarlo. ¿Y cuáles son los objetivos terapéuticos en la insuficiencia cardíaca? Suprimir los síntomas y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida. Suprimir los síntomas y mejorar la clase funcional y la calidad de vida. Prevenir la progresión del daño miocárdico o la caída de la fracción de eyección, o la caída o la peoría, digamos, de la función miocárdica, ¿no? Y prevenir las complicaciones, reducir la mortalidad, la recaída de los reingresos, y reducir fundamentalmente la mortalidad. Estos son los objetivos: suprimir los síntomas, prevenir la progresión, prevenir las complicaciones de la morbilidad recaída y reducir la mortalidad, ¿no? Objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que es imprescindible para iniciar tratamiento tener un diagnóstico claro, identificando las causas de la insuficiencia cardíaca, los mecanismos y la gravedad que tiene. El plan terapéutico, es decir, hablando exclusivamente del tratamiento, tenemos que tratar los síntomas. Una vez que tenemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tratar los síntomas, buscar la causa para hacer un tratamiento etiológico, si tiene, tratar la causa, entonces mejoramos mucho la función y por lo tanto el pronóstico, y tratamiento de las complicaciones. Parece que ni respiré desde que comencé, ¿no? Pero si hay algo que no soy claro hasta acá, por favor pregunten, porque el problema es que dentro de un mes voy a preguntar yo. Y después vienen ustedes y me preguntan durante el examen. ¿Cómo van a preguntar en el examen y acá nos vemos 4 o 6 horas y no me hacen ninguna pregunta? ¿Saben qué? Pregunten en la plataforma en todo caso, que se va a poner lindo si preguntan en la plataforma. Lo que quieran. Bueno, entonces el plan de tratamiento terapéutico, sintomático, etiológico y de las complicaciones, ¿no? Los objetivos terapéuticos: suprimir los síntomas, mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión, evitar las complicaciones y reducir la mortalidad, ¿no? Tratamiento sintomático, etiológico y de las complicaciones. Fundamentalmente, esto nos basamos en esto, en que si la insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección disminuida o fracción de eyección conservada. ¿Sí? Fracción de eyección disminuida por debajo del 45% de FEI. Todas estas tienen fundamentalmente corazones grandes, miocardiopatías dilatadas, o se dilataron por algo, por varios infartos, por cardiopatía isquémica, o se dilataron porque tienen una insuficiencia valvular, o se dilataron porque en estadios finales, todos en estadios finales terminan dilatados y con FEI disminuida. Así que estos pacientes, y en estos pacientes predominan dos cosas: predominan los síntomas anterioros del ventrículo izquierdo, y acá retardo circulatorio, cianosis, frialdad de piel, somnolencia, falta de fuerza, astenia, y los síntomas retrógrados de congestión pulmonar, ¿no? De congestión pulmonar, ¿cuáles son? Y bueno, los RALE, intolerancia al decúbito, línea parasítica nocturna, edema agudo de pulmón, el asma cardíaco. Y acuérdense ustedes que los dos ventrículos se utilizan para
para la contracción utilizan el septum y entre los dos tienen una contractilidad y una contracción que es interdependiente. O sea que si hay fallo izquierdo, siempre hay cierto grado de fallo derecho también. Y acuérdense ustedes de la ingurgitación tubular, los síntomas y signos de insuficiencia tricuspidia, que eso hablamos de fallo retrógrado, digamos, signos retrógrados del fallo derecho, ¿no? Con fracción de eyección disminuida. Con fracción de eyección conservada, más de 45%. Acá fundamentalmente hay fíjense ustedes, generalmente las paredes ventriculares son hipertróficas, ¿no? La presencia de determinados signos de alteración en la distensibilidad, es decir, hace que el ventrículo tenga menos complacencia, ¿no? Entonces hay una disminución de la velocidad pico transmural cuando se hace el eco y un aumento compensatorio de la velocidad auricular, ¿no? Por lo tanto, disminuye el cociente EA, pero es un cociente ecocardiográfico, lástima de nuestra, que después podemos ver, ¿no? Y en este caso lo que nosotros vemos es que el ventrículo, al no dilatarse bien o a no tener una buena complacencia, las presiones aumentan mucho, o una buena relajación también, como quieran, las presiones retrógradas aumentan mucho. ¿Cuáles son las drogas que se utilizan para disminuir los síntomas, para mejorar la calidad de vida y evitar las reagudizaciones? Y por supuesto que los estudios, nosotros, ¿para qué hacemos los estudios? Digamos, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la radiografía, para intentar encontrar la causa y hacer un tratamiento etiológico, ¿no? El plan terapéutico de la insuficiencia cardíaca tiene como una columna vertebral, digamos, en la que todo tiene que tener un diurético, un IECA, un diurético, un betabloqueante, y en esa línea, hoy día le agregamos a la insuficiencia cardíaca, digamos que en estadio C, ¿no? En clase C, estadio 3 o 4, que tendría que ser la insuficiencia cardíaca que nosotros hablamos avanzada, le agregamos el sacubritilo, digamos, sacubritilo valsartán, que ahora vamos a mirar. Entonces, siguiendo e intentando comenzar, digamos, con la columna vertebral del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, hablamos de los diuréticos, ¿no? ¿Qué pacientes deben recibir diuréticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Es un tratamiento sintomático, inicial en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y deben tener IECA y o betabloqueante, ¿no? Cuando tienen edemas o síntomas secundarios a la retención de líquido. Ejemplo, congestión pulmonar. Es decir, ¿qué paciente con insuficiencia cardíaca debe recibir diurético? Pacientes que tengan diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que además estén recibiendo IECA o betabloqueante, o las dos cosas, ¿no? Y que además tienen signos de retención hídrica, ya sea expresado por edema de miembros inferiores o de congestión pulmonar. ¿Sí? Esos deben recibir diuréticos. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, controla la congestión central y periférica, ¿no? No se conoce, por ejemplo, no se conocen los efectos del tratamiento diurético en cuanto a la morbimortalidad, puesto que no se han desarrollado estudios controlados, digamos, respecto pero sí sabemos que disminuye la congestión y mejoran los síntomas. Bueno, ¿qué es lo que debemos monitorear, por ejemplo, en el tratamiento diurético? La depresión de fluido y electrolito, habíamos dicho, la deshidratación por hipovolemia, puede producir hipotensión, puede empeorar el fallo renal, es decir, producir azoemia, pueden producir depresión de potasio, es decir, hipocalemia e hipomagnesemia, puede ocasionar arritmia a través de la hipocalemia y la hipomagnesemia, sobre todo arritmias ventriculares, y antiguamente, cuando se asociaba con la digoxina, la hipocalemia hace que la digoxina desarrolle arritmias más frecuentemente y es más probablemente, ¿no? Debemos entonces
pueden desarrollar arritmia, sobre todo si el paciente está también con tratamiento con digoxina. Hay que vigilar con algunos diuréticos el ácido úrico, porque puede hacer subir el ácido úrico o desencadenar crisis gotosas, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, ¿no? Y en algunos pueden aparecer intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa empezada por hiperglucemia o hasta a veces desencadenar una diabetes, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se indican los diuréticos? Se comienza con dosis bajas, como para el tratamiento de la hipertensión arterial, ajustar la dosis hasta suprimir los síntomas congestivos, ¿no? La disnea, la hepatomegalia, el edema, sin provocar reducción excesiva de la presión arterial o de la función renal. Por eso es que hay que monitorear la creatinina y la urea fundamentalmente, ¿no? En función de la diuresis y los cambios diarios de peso, 0,5, ¿no? a 1 kilo por día de disminución. Tenemos balance hídrico negativo. ¿Qué diuréticos utilizamos? Los diuréticos, esto seguramente ustedes ya lo conocen por el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Que podemos utilizar los diuréticos de ASA o los diuréticos de ASA o de alta eficacia y los diuréticos tiacídicos, ¿no? O diuréticos de alto techo o de alta eficacia, así se llaman, ¿no? Y dentro de los cuales tenemos la furosemida y la torasemida. La furosemida, la dosis de inicio de 20 a 40 miligramos, y las dosis máximas de furosemida de 160 a 200 miligramos, cuando hablamos del manejo de la insuficiencia cardíaca. Porque para el manejo de otras entidades, por ejemplo, se pueden dar hasta 400, 500 miligramos, pero para la insuficiencia cardíaca de 160 a 200 miligramos. Y la torasemida de 2,5 a 10 miligramos con dosis máxima de 10 a 20 miligramos por día, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida de 12,5 a 25 miligramos por día, las dosis habituales, digamos, o de inicio, y las dosis plenas de 50 a 75 miligramos por día. La indapamida, que es otro diurético de baja eficacia, 2,5 miligramos por día se inicia, y la dosis plena es 2,5 miligramos, entonces se puede iniciar con 1,25 a 2,5 y la dosis plena de 2,5. La clortalidona, 50 miligramos por día, y la dosis máxima es de 100 miligramos día. Bueno, cuando hay signos de congestión en agudo o los pacientes reagudizados, los de ASA son los de elección. Por supuesto que en los diuréticos tiacídicos se ve reducida su eficacia en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal, sobre todo los que tienen clearance de creatinina por debajo de 40 mililitros minuto. Es decir, ¿en qué paciente tenemos que evaluar bien la indicación de una tiacida? En los pacientes que tienen clearance de creatinina por debajo de 40. Seguramente la eficacia no es la misma, ¿no? Bueno, de elección en hipertensión arterial, bueno, si hay retención de líquido, entonces seguramente ustedes lo manejan muy bien. Estos son los diuréticos, entonces, tiacídico, clortalidona, hidroclorotiazida y napamida, la furosemida y torasemida. Y los diuréticos ahorradores de potasio, acá tenemos la milorida, 5 a 10 miligramos día, que esto se suele asociar con un diurético tiacídico por la hipocalemia que producen, ¿no? O la espironolactona. La espironolactona, que es un antialdosterona, sería, ¿no? ¿Sí? La espironolactona, una antialdosterona, que también se suele asociar con los diuréticos de ASA, por ejemplo, se suelen asociar con la furosemida. Bueno, el mecanismo de acción disminuye la absorción de cloro y sodio en el túbulo contorneado distal, ¿no? Y parte de la asa de Henle, ¿sí? Túbulo contorneado disminuye la absorción de cloro y sodio. Las indicaciones de los tiacídicos: insuficiencia cardíaca leve o asociada a otros diuréticos, en insuficiencia cardíaca moderada o grave. Digamos que en la insuficiencia cardíaca, en la clase C, con disnea clase funcional 3-4, que estamos llegando a estadios finales, a veces se asocian un diurético tiacídico, un diurético de ASA y un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona. Los tres, eso nosotros le llamamos, se le da el nombre de bloqueo tubular para tratar de que no se absorba nada del líquido para tener mejor respuesta. También hay que tener cuidado con la función renal, fundamentalmente, y algunas complicaciones, pero suelen hacer esa combinación, ¿no? En insuficiencia cardíaca grave, estadio final.
Las reacciones adversas que puede producir como un mecanismo, digamos, reacción medicamentosa adversa, hipocalemia, al calor, bueno, por la deshidratación, la hipocalemia y la retención, la reabsorción de bicarbonato, alcalosis metabólica, hiperuricemia e intolerancia a la glucosa, ¿no? Los diuréticos de asa disminuyen la absorción de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente de la Saigelde y como reacción adversa, digamos, alcalosis metabólica, hipocalemia e hiperuricemia. La hiperuricemia de los diuréticos de asa es mucho menor que los diuréticos tiazídicos, por ejemplo. Entonces conocemos los diuréticos y cuáles son las indicaciones de los diuréticos en el paciente con insuficiencia cardíaca y qué diurético podemos utilizar. Ahora vamos a hablar de los, fíjense ustedes, son vasodilatadores, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Acuérdense ustedes que una de las cosas que ocurría en la insuficiencia cardíaca era la resistencia periférica estaba aumentada. Y un paciente con insuficiencia cardíaca que tenga 160 de presión arterial, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué le voy a dar un inhibidor de la conversión de la enzima de angiotensina si está normotenso? ¿No? Justamente porque si nosotros relajamos y disminuimos la resistencia periférica, a través de ese mecanismo podemos mejorar la contractilidad ventricular, ¿sí? Podemos mejorar y aumentar el volumen sistólico, la fracción de eyección y por lo tanto el volumen minuto y por lo tanto disminuir los síntomas. Entonces, los vasodilatadores de acción indirecta, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, reducen los niveles de angiotensina 2 y aldosterona, disminuyen el tono simpático produciendo vasodilatación arterial y venosa, aumenta la formación de quininas vasodilatadoras y aumenta el óxido nítrico de prostaglandina y tiene un efecto diurético y natriurético. Es decir, fíjense ustedes todos los efectos que tienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles son las indicaciones de la insuficiencia cardíaca? Clase B y C, también en la clase A, cuando tratamos cuando le prescribimos como un antihipertensivo, retrasan la progresión de la enfermedad, que era otro de los objetivos terapéuticos que nosotros teníamos, incluyendo la mortalidad y el número de hospitalizaciones. Fíjense ustedes los efectos beneficiosos que tienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca desde clase A, B, C, retrasan la progresión de la enfermedad, disminuyen la mortalidad y el número de hospitalización. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Antecedente de angioedema, estenosis de la arteria renal bilateral. Acuérdense que los IECA pueden producir hipercalemia, entonces cuando hay un potasio por encima de 5, es una de las contraindicaciones, o cuando tiene una creatinina sérica por arriba de 2.5 miligramos de decilitro. ¿Qué significa esto? Que la creatinina sérica por arriba de esto, hablamos de que hay fallo renal y que el clearance está por debajo de 40 mililitros minuto. Bueno, ¿cuáles son las, en la insuficiencia cardíaca post-infarto? Evita el remodelado cardíaco, que es uno de los mecanismos que también, además de reducir la apoptosis, digamos, a través de disminuir los mecanismos neurohumorales, y por lo tanto disminuye la progresión de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Tiene indicación a la salida de la unidad coronaria. En los pacientes que tienen disfunción ventricular asintomática, ¿no? Y por debajo del 35%. ¿Cuáles son los IECA, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora que existen en el mercado? Hay una serie de otros más que no están acá, pero estos son los más representativos. En el Alapril, las dosis se van titulando, comienza con 2,5, con dosis plena de hasta 40 miligramos día, el captopril de 6,25 las dosis iniciales hasta cada 8 horas, el captopril es el primer IECA que se conoció. Prácticamente en la Argentina yo hace años que no lo veo, en el Brasil se utiliza mucho, es muy útil. El lisinopril de 5 miligramos la dosis inicio hasta 40 miligramos día, el ramipril de 1,25 máxima y el benacepril 5,80 miligramos como dosis máxima.
¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas o farmacológicas adversas? Hipotensión, tos seca, hipercalemia y empeoramiento de la función renal en los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal o en las personas que tienen clearance de creatinina muy bajo y hay que tener cuidado. Las contraindicaciones ya dijimos, pero no habíamos hablado del embarazo, ¿no? Los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, están contraindicados en el embarazo y ya dijimos en el resto, ¿no? Otro de los que esto forma, digamos, fíjense usted acá yo puse vasodilatadores y hablamos de los IECA. Esto, los antagonistas de los receptores angiotensina 2, están dentro de los vasodilatadores también, ¿no? Y la indicación varía según cuál sea el objetivo, ¿no?, del beneficio perseguido, sea la reducción de las internaciones o el riesgo de muerte cardiovascular. Las indicaciones de utilización de ARA2 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida por debajo del 45% son las siguientes. Fíjense ustedes, paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida leve a grave, ¿no? Clase funcional 1 a 4, con intolerancia a los IECA. Es decir, los receptores, los inhibidores del receptor o los antagonistas de los receptores de angiotensina, la indicación es cuando no toleran los IECA cualquier otro paciente con insuficiencia cardíaca. También se indican concomitante o conjuntamente con los IECA en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento con dosis óptima de IECA, beta bloqueantes para reducir y diuréticos obviamente para reducir las hospitalizaciones, ¿no? Por supuesto que cuando se combina un AT2, digamos, con un IECA, no se debe asociar un antagonista de la aldosterona. Como por ejemplo, ahora vamos a ver que tenemos dos. Los ARA, entonces los ARA2, producen una mejoría clínica y hemodinámica, igual que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, similar a los PRILEX, que son los que habíamos visto recién, los IECA, tienen mejor tolerancia, no producen tos, ¿no? Y comparten el resto de las reacciones adversas contraindicadas. Las dosis, los sartán, 50 miligramos hasta 100 miligramos por día, el valsartán de 40 a 160 miligramos cada 12 horas, así como dosis máxima serían 320 miligramos día, que se utiliza el valsartán hasta 320 en el tratamiento de la hipertensión también, y el iversartán 40 miligramos a 80 miligramos día, ¿no? Otros del grupo terapéutico antagonistas de la aldosterona. Profe, una pregunta. En el caso de que los IECA y los ARA2, que un efecto secundario era la hipotensión sintomática, y cuando nosotros vimos la hipotensión, o sea, en caso de que sea por fármacos, debíamos retirar los fármacos, por ejemplo. En el Tenemos caso que disminuir, mirá, viste que yo puse dosis de inicio y dosis máxima, bueno, sí, o la dosis mínima y la dosis máxima. Todos los medicamentos en la insuficiencia cardíaca tenés que ir titulándoles. ¿Qué significa ir titulándoles? Comenzar con dosis mínimas de acuerdo al estado del paciente como está en este momento, ¿sí? Y le vas cada 5 o 6 días o cada 10 días, depende, le citas para el control, si está internado a las 48 horas, ya ves. Por ejemplo, viene un paciente que tiene disnea en reposo, ¿no? Falta de aire, tiene rales, no está en edema agudo de pulmón, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, no tolera el descubo, tiene murgitación yugular, edema de miembros inferiores, y tiene 120-40 de presión arterial. Perfecto. A ese paciente comenzar con furosemida, 40 miligramos o 20 miligramos cada 12 horas, ¿no? Le das un IECA 2.5 miligramos en enalapril, ya le pusiste seguramente la nitroglicerina, porque esa era una insuficiencia cardíaca descompensada, que es un vasodilatador, ¿no? Fíjate, tenía 120 de TA. ¿Por qué le das un vasodilatador? ¿No? ¿Por qué le das un vasodilatador directo como la nitroglicerina y un vasodilatador indirecto como el IECA?
porque estás obrando desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué va a pasar al otro día? Al otro día orinó 4 litros, ¿no? Hizo un balance negativo de líquido de 2.000 mililitros, o sea, 2 litros. Y le controlás cómo espera que esté la presión arterial. Dijimos 160 o 120, 70 tenía el día anterior. Y lo más probable es que o esté igual o esté más alta. ¿Y cómo que está con insuficiencia cardíaca y mejoró la presión? Y porque mejoró la contractilidad. Le sacaste algunos mecanismos que le hacían mal y estás beneficiando en otra cosa. Entonces, resulta que ahí no sigue con 2,5 miligramos, sigue con 2,5 cada 12 horas del IECA. Entonces ya le aumentaste la dosis del IECA, seguiste con el diurético hasta el cuarto día que está en peso seco, ¿sí? Y el cuarto día que está en peso seco, resulta que la presión está en 150-90. Entonces no le vas a dar 2,5 miligramos cada 12 horas, le das 5 miligramos cada 12 horas. Aumentaste al doble, 10 miligramos. ¿No? Ya le tenés, con peso seco, le diste 10 miligramos de IECA. ¿Y ahora qué otra cosa más tenés que hacer? Y bueno, después de eso, una vez que se estabilizó, algunos dicen más de 10 días, otros por ahí un poco menos. Si venía recibiendo betabloqueante por algo, reiniciás. Y si no venía recibiendo betabloqueante, lo que hay que hacer es comenzar con dosis baja, qué sé yo, de carvedilol. Si tiene la frecuencia cardíaca de más de 90 o de 80, le indicás carvedilol 6,25 cada 12 horas. En 10 días le volvés a controlar. Fíjate todo lo que hicimos. ¿Qué puede pasar en 10 días? Que venga con la frecuencia cardíaca de 80 por minuto o 75, la presión arterial de 160-90. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Aumentar de vuelta la enzima inhibidora de angiotensina. Y ahí aumentar el IECA. Y de ahí, si tiene esa presión, en vez de seguir con furosemida, podés decrecer en el diurético, darle un IECA. Perdón, un antiacida. 12,5 o 25 miligramos de hidroclorotiazida. Si no tiene contraindicaciones, si no tiene hiperuricemia, si no tiene hipocalemia, si no tiene disfunción renal, ¿qué puede pasar cuando le aumentaste al doble la dosis? Y te dice, doctor, me mareé y tú, entonces le bajás a la dosis anterior tolerada. ¿Sí? ¿Quedó claro toda esa secuencia? Sí, profe, gracias. Bueno, me olvidé lo que estaba diciendo, pero ahora vamos a seguir con la... dentro de los antagonistas de la aldosterona, son dos los representantes, la espironolactona y la esplerenona. Las indicaciones de los antialdosterona en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida son las siguientes. Pacientes con FREIR por debajo de 35% que persisten con síntomas, ¿no? Con disnea clase funcional 2 a 4, a pesar del tratamiento con inhibidor de la enzima inhibidora, digamos, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2, beta bloqueantes y otro diurético, a menos que existan contraindicaciones o no sean bien toleradas. Es decir, estamos hablando de que cuando hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la clase funcional de la disnea en estado estable es la que me decía la severidad, ¿no? Tiene disnea clase funcional 1, 2, 3 o 4. Bueno, acá, a pesar de que nosotros le dimos beta bloqueante y ECA a la 2, persisten con síntomas, entonces le iniciamos un antagonista de la aldosterona, a menos que tengan contraindicaciones o no sean tolerables. Paciente que haya sufrido un infarto, ¿no? Agudo de miocardio y que tienen fracción de eyección por debajo de 40 con síntomas, o paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes. La espironolactona, antagonista de la aldosterona, mejora la clase funcional en pacientes con disnea clase 3 o 4, reduce la mortalidad y el número de internaciones. Fíjense ustedes que vamos introduciendo drogas de acuerdo a la tolerancia que va teniendo y a la respuesta terapéutica a las drogas anteriores, en este caso. Las reacciones adversas son vómitos, diarrea e hipercalemia, pueden producir hipercalemia, acuérdense que también los IECA pueden producir hipercalemia, ¿no? Y pueden dar ginecomastia. Fíjense ustedes, ¿no? Se debe realizar una cuidadosa monitorización o monitoreo del potasio sérico y de la función renal para minimizar los riesgos del tratamiento, es decir, la hipercalemia y sobre todo la ginecomastia. Si produce hipercalemia o ginecomastia, la
La espironolactona se cambia a plerrenona. Beta bloqueante. A ver. Beta bloqueantes. La acción, antiaginoso, antiarrítmico, antihipertensivo, aumentan, fíjense ustedes, aumenta el volumen minuto y la tolerancia al ejercicio. Disminuye el número de internaciones y la mortalidad y la incidencia de arritmias en la insuficiencia cardíaca. ¿No? ¿Dónde está el inconveniente, si se quiere, de los betabloqueantes? Que nunca debemos iniciar un betabloqueante en un paciente que está descompensado, que tiene una insuficiencia cardíaca reagudizada, que está ahí con sobrecarga hídrica. Siempre fíjense ustedes que recién cuando la compañera me preguntó qué hacemos cuando, que uno de los efectos adversos era la hipotensión, yo le expliqué que cuando ponemos el betabloqueante en un paciente con insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico, cuando está en peso seco, estabilizado, ¿sí? Porque una de las contraindicaciones de los betabloqueantes es la insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, indicaciones. Insuficiencia cardíaca clase B o C, se recomienda iniciar con dosis bajas e incrementar la dosis cada 2 semanas. Lo que se utilizan, bisoprolol, 10 miligramos día, carvedilol, 25 a 50 miligramos día, metoprolol, 50 a 200 miligramos día. También se puede utilizar el atenolol y el nebivolol, cualquiera de ellos, ¿sí? Siempre iniciando con dosis baja e ir titulando la dosis de acuerdo a la respuesta terapéutica. Las reacciones adversas, bloqueo, trastorno de conducción auriculoventriculares, bradiarritmia, puede desencadenar broncoespasmo en las personas que tienen trastorno de irrigación arterial, o sea, en la que tienen arteriopatía periférica, puede dar signos de hipoflujo y desencadenar síntomas. Se hablaba de la hipoglucemia, en realidad esto queda, pero puede enmascarar los síntomas de la hipoglucemia, ¿no? Y las contraindicaciones de los betabloqueantes, asma, bradicardia, bloqueo auriculoventriculares y exacerbación, cuando tiene una insuficiencia cardíaca reagudizada, digamos, o descompensada. En eso está contraindicado la indicación, el inicio de un betabloqueante. Profe. Sí. Y cuando un paciente ya está tratado con un beta-bloqueante, pero ingresa con una descompensación, cuando un paciente está tratado, es todo un capítulo en todos los congresos. ¿Qué hacemos con el paciente con insuficiencia cardíaca que está tratado con beta-bloqueante y tiene una reagudización? Hay una cosa que tenemos que saber. En primer lugar, para que desaparezca el efecto beta-bloqueante, tiene que pasar por lo menos 48 o 72 horas, en la mayoría de estas drogas, ¿no? Recién podemos, después de las 24 horas, es decir, cuando ingresa el paciente, suspenderle el betabloqueante, por lo menos por 24 o 48 horas, y reiniciarle después. Otros dicen que se puede bajar a la mitad de la dosis. Otros dicen que se pueden continuar con la misma dosis. La experiencia, digamos, un paciente que viene recibiendo betabloqueante la primera 24 horas, preferiblemente no administrarle, y después de las primeras 24 horas, una vez que ya comienza a hacer balance negativo y a entrar a encuadrar más dentro de su peso habitual o de la cantidad de líquido habitualmente, reiniciar con dosis más bajas, así con la mitad de las dosis, y volver a titular de vuelta. Es decir, si se suspende, no se suspende más de 24 o 48 horas. Y se reinicia. Aunque algunos dicen, ¿qué decir? ¿Cómo se le trataría cuando ingresa a un paciente descompensado? No, pero eso ya vamos a ver después, pues viene otro capítulo que tal vez sea la clase del miércoles que viene, insuficiencia cardíaca descompensada. Edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Si no hablamos del tratamiento de la insuficiencia descompensada ya, y todavía no terminamos ni la insuficiencia cardíaca crónica, o sea, la compensada.
¿Me están siguiendo hasta acá? Si quedo por ahí descolgado en algo. En algunas circunstancias, los pacientes no responden adecuadamente a los diuréticos. Bueno, acá hay que tener cuidado porque a veces utilizan, porque la mayoría tienen determinada edad y utilizan, ¿no? AINE, ¿no? Aspirina o algún otro antiinflamatorio no esteroide, y eso hace que disminuya la secreción tubular, y por lo tanto no responden adecuadamente a los diuréticos. La otra causa puede ser la depresión del volumen, si se deshidrata, la utilización de AINE, la disminución del flujo renal, bueno, en los que tienen alteraciones de irrigación, digamos, estenosis la arteria renal, ¿no? O cuando disminuye la absorción. ¿Cuándo disminuye la absorción? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que comienzan a estar hipervolémicos, acuérdense que el edema, y el edema que nosotros vemos con el hígado grande y la citis también están en el epitelio intestinal, en la mucosa intestinal, entonces disminuye la absorción de la medicación, y disminuye la absorción de medicación y se genera un círculo vicioso. Más edema, más insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque se absorbe menos. Es el momento de los diuréticos endovenosos, ¿sí? O, bueno, mala adherencia al tratamiento también como causa de resistencia a los diuréticos. Otro grupo que se le agregó últimamente al manejo de la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la neprilicina, ¿no? La neprilicina y receptor de angiotensina, inhibidores de la neprilicina. Bueno, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del péptido natriurético, ¿no es cierto? Contrarresta los efectos deleterios de la angiotensina 2 y de la aldosterona al promover una natriuresis, ¿no? Y una diuresis, e inducir una vasodilatación e inhibir la hipertrofia celular y la fibrosis miocárdica dentro de los efectos beneficiosos. ¿Qué pasa? Acuérdense ustedes desde el punto de vista fisiológico que siempre existe lo que se llama escape de aldosterona, ¿sí? Porque a medida que la enfermedad avanza, los péptidos aumentan mucho y los efectos favorables de estas hormonas se quedan neutralizados, se van neutralizando, en parte por una regulación en menos, un down regulation sería, de los receptores, pero sobre todo por la degradación de los péptidos por las enzimas, la neprilicina o una endopeptidasa neutra, ¿no? Esto degrada a los péptidos natriuréticos y no puede ejercer su efecto, ¿no? Esto explica el estado de resistencia relativa, ¿no? Al BNP, o sea, los péptidos, en este contexto. Es decir, los péptidos natriuréticos aumentan mucho, van a 200, 400, 600 de pro-BNP, picogramos de cilindro, y el paciente sigue estando descompensado. Esto último, asociado a una mayor activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona, favorece el desequilibrio neurohormonal, ¿no? Y de esta manera la progresión de la enfermedad y los síntomas. Entonces, el sacubritilo inhibe a esta endopeptidasa neutra, aumentando los niveles de BNP, y el valsartán bloquea el receptor de la AT1 o AT2 de la angiotensina, antagonizando los efectos del sistema renin-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son las indicaciones del sacubritilo? Siempre va asociado el sacubritilo al valsartán. El sacubritilo-valsartán, y ya vamos a ver, el sacubritilo se recomienda en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que se encuentran sintomáticos, ¿sí? Clase funcional 2 o 3, y tienen tratamiento óptimo con inhibidor de la enzima conversora de angiotensina o ARA2, beta bloqueante y antialdosterona, ¿no? En reemplazo de un IECA o ARA2, al menos que existan contraindicaciones y que no sea bien tolerado. ¿En qué paciente entonces? No, aquello que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca avanzada, ¿sí? Las contraindicaciones: historia de angioedema, insuficiencia renal grave definida como una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto, ¿sí? Bueno, está contraindicado cuando recibe un IECA o un ARA2 solo, ahora ya vamos a ver cómo se inicia. Cuando tiene hipotensión arterial, una TA por debajo de 100, hay que monitorear muy bien, o cuando tiene un potasio sérico por arriba de 5 miliquevalentes litros. Y acá viene cuando se indica, si el paciente venía recibiendo un IECA o un ARA2, se debe dejar transcurrir un periodo de por lo menos 36 horas para limpiarse del IECA o el ARA2. ¿Sí?
entre la interrupción del IECA y el inicio del sacubitril/valsartán, a fin de minimizar el riesgo de angioedema. Es decir, no es que se suspende y se inicia, se suspende, se espera por lo menos 3 días y se inicia con dosis baja del sacubitril/valsartán. ¿No? Está contraindicado el tratamiento de IECA adicionado al sacubitril/valsartán justamente por el riesgo de padecer angioedema. Las dosis recomendadas son de 50 miligramos 2 veces al día, ¿no? Bueno, como recomendación general, y debido a que se trata de una nueva droga, sugerimos comenzar en la mayoría de los pacientes una dosis de 50 miligramos 2 veces al día, prestando especial atención en aquellos pacientes más graves y con tendencia a la hipotensión, ¿no? En etapas sucesivas de 2 a 4 semanas, se incrementa la dosis a 100 miligramos cada 12 horas y luego hasta 200 miligramos cada 12 horas. Esto va asociado el sacubitril con el valsartán siempre. ¿Estamos hasta acá entonces? Bueno, la disfunción ventricular sistólica, como se trata, esto vendría a ser una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, disminuida por debajo de 45, ¿no? Disfunción sistólica izquierda asintomática, ¿no? En la fase preclínica, siempre que se documente la fracción de eyección inferior a 35 a 40%, está indicado el tratamiento con IECA. Insuficiencia cardíaca clase funcional 2, el año con disnea, digamos, siempre, ¿no? Hay que dar IECA. Bueno, independientemente de la cardiopatía, siempre debe llevar un IECA, eso, o un ARA2, ¿no? Un losartán o otro vasodilatador, si no se tolera, ¿no? La digoxina, ¿cuándo le agregamos digoxina? Cuando el paciente tiene fibrilación auricular y no podemos controlar la respuesta ventricular, es decir, no podemos tener una frecuencia cardíaca por debajo de 80 y tiene una fibrilación auricular y tiene una insuficiencia cardíaca y la frecuencia cardíaca está por arriba de 80 o 90 y la dosis máxima tolerada de betabloqueante no controla la frecuencia cardíaca, la indicación es digoxina, ¿sí? Por supuesto que, bueno, los que tienen ritmo sinusal, se le indica la digoxina en estadios tardíos. La que tiene disfunción ventricular con FEI conservada, sería lo que tiene una fracción de eyección por arriba de 45%. La frecuencia, bueno, cardíaca es crítica, ¿no? Siempre se debe mantener una frecuencia entre 60 y 90, o yo diría más cerca de 60 que 90. Los calcios antagonistas que prolongan la diástole, tipo belapamil o diltiazeno, digo, bueno, la digoxina está mal puesta acá. Está mal puesta acá, qué error. Es verapamil o diltiazeno o betabloqueante, no digoxina. La digoxina, acuérdense de que los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, habitualmente tienen en etapas iniciales miocardiopatía hipertrófica. Y la miocardiopatía hipertrófica, la contraindicación de la digoxina, ¿no? Hay que intentar mantener un ritmo sinusal y si no tiene ritmo sinusal, tratar de revertir el ritmo sinusal. Habíamos conversado con ustedes en alguna oportunidad de a ver si no me acuerdo bien, sí, de lo que contribuye la patada auricular o como cebado, digamos, o la sístole auricular en el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y que en situaciones de cardiopatía hipertrófica o trastorno de relajación, la aurícula contribuye hasta con el 30% de ese volumen, cuando que en situaciones normales menos del 5%. Entonces ese 30% para el volumen de fin de diástole hace que vaya a tener un buen volumen sistólico, por lo tanto, un buen volumen minuto. Por lo tanto, hay que, si no tiene ritmo sinusal, tratar de revertir, ¿no? Y tratar de mantener el ritmo sinusal. Y el tiempo diastólico es clave porque el tiempo diastólico me va a dar un tiempo de mayor llenado, ¿no? Mantener la precarga siempre, no abusar de los diuréticos cuando le indicamos, ¿no? Y el uso digital que ha restringido a casos de difícil control de la respuesta ventricular. No existe evidencia de efecto beneficioso de los IECA. Bueno, esto sí, los IECA, si tiene hipertensión arterial, hay que indicar sin duda. Otros tratamientos, en la insuficiencia cardíaca tenemos el levosimendan, un derivado de
dinitropiridazolona, sensibilizador del calcio del músculo cardíaco, que produce aumento de la contractilidad miocárdica, además posee un efecto vasodilatador, el cual es atribuido al activador de los canales de potasio ATP, digamos, de los canales de potasio. No aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, ¿no? Se utiliza muy poco. La ivabradina, esta sí se utiliza bastante, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, ¿no? La ivabradina es un inhibidor de los canales IF del nódulo sinusal, reduce la frecuencia cardíaca, es decir, disminuye el automatismo, sin acompañarse de otro efecto hemodinámico. La indicación, esto es clave, la indicación de la ivabradina, se puede indicar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y ritmo sinusal. En lo que tiene fibrilación auricular está contraindicada la ivabradina, ¿sí? Tiene que tener ritmo sinusal, que persisten con frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto en reposo y están con dosis máximas toleradas beta-bloqueante. Además de tener los IECA, ARA2, antialdosterona, ¿sí? Y que tienen frecuencia cardíaca más de 70 en reposo, o lo que tienen contraindicación absoluta para el tratamiento beta-bloqueante. ¿Sí? El tratamiento es ivabradina. La dosis deben ser de 5, ¿no? La dosis deben ser de 5 a 7.5 miligramos 2 veces por día, y los efectos adversos, tenemos náusea y vómito como efectos gastrointestinales, alteraciones visuales, lesión borrosa y fosfeno, trastorno psiquiátrico, y bueno, y puede producir radical. Este es otro tratamiento relativamente nuevo, y por supuesto que tenemos otros tratamientos alternativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadia avanzada, digamos. Tenemos la colocación de marcapasos, en algunas circunstancias, la sincronización del intervalo aurículo-ventricular para mejorar el llenado ventricular, esta es una de ellas, ¿no? Digamos, lo que se hace es tratar de hacer con la aurícula, los que tienen aurícula chica, de tratar de hacer una ablación del sistema de conducción, un bloqueo AB, y colocar marcapaso bicameral. Y la otra, la del otro, es el tratamiento de resincronización miocárdica, a ver si no está acá. No. El otro es tratamiento de resincronización miocárdica, que creo que yo le había hablado algo de, acerca de la duración del QRS en los bloqueos de rama izquierda. Cuando la duración del QRS en los bloqueos de rama izquierda es más de 0,14 segundos, nosotros vamos a tener, también recién habíamos hablado de la interdependencia de la contractilidad de los ventrículos. ¿No? En los pacientes con insuficiencia cardíaca y el bloqueo completo de rama izquierda, se activa primero el ventrículo derecho. Entonces, una vez que se despolariza el ventrículo derecho, comienza a contraerse el ventrículo derecho. Pero resulta que la duración de más de 0,14 se va a activar el ventrículo izquierdo mucho tiempo después que el ventrículo derecho. Entonces, cuando el ventrículo derecho comienza a relajarse, el ventrículo izquierdo recién comienza a contraerse. Y no pueden utilizar el septum como anclaje para la contracción de los dos. Entonces, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, el septum es como que se va un poquito, perdón, cuando se contrae el derecho es como que se va un poquitito hacia la izquierda, y cuando se contrae el izquierdo, el septum, como está relajándose, y por la interdependencia no pueden utilizarse de anclaje, es como que el septum se dispara o se desvía hacia la derecha. Entonces, disminuye su eficacia en la contracción. Entonces, lo que se coloca en esta circunstancia es lo que se llama resincronizador miocárdico. Entonces, es un bloqueo, se coloca un marcapaso tricameral, y se sincroniza la contracción de los dos ventrículos, ¿no? Entonces los dos ventrículos se contraen a la vez y utilizan el septum como un anclaje, y al contraerse juntos mejoran mucho la fracción de eyección, disminuyen los síntomas, ¿no? Y la clase funcional de la disnea en la insuficiencia cardíaca mejora. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos me expliqué bien? Se llama resincronización miocárdica y está indicado en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, tienen todo el tratamiento y además tienen
bloqueo completo de rama izquierda. Todo el tratamiento ya habíamos visto a qué se llama todo el tratamiento, ¿no? Diuréticos, antialdosterona, inhibidor de ansiedad convertidora de angiotensina o AT2, beta bloqueante, sacubitrilo valsartán cuando amerite, si no tiene contraindicaciones, y además de eso persisten, y digoxina, y además de eso persisten con síntomas clase funcional 2-3, o persisten clase funcional 3-4. En estos pacientes, y además tienen bloqueo completo de rama izquierda con un QRS mayor a 0,14, se benefician mucho con la resincronización miocárdica. Y después, obviamente, está el trasplante cardíaco, que es otra de las indicaciones. Bueno, algunos marcadores pronósticos, la edad, el sodio plasmático bajo, es un indicador de mal pronóstico, la aparición de fallo renal en el transcurso de la insuficiencia renal, es de la insuficiencia cardíaca, y después, por supuesto, que el riesgo relativo de muerte se incrementa en un 35% por cada 100 picogramos mililitros de elevación del BNP en los pacientes. Cuando hay elevación del BNP, el riesgo de muerte del individuo aumenta mucho. Bueno, ¿alguna pregunta que quede? ¿Algo que no haya quedado en claro acerca de lo que hablamos? Bueno, fíjense ustedes, este pacientito que habíamos visto al comienzo, habíamos dicho que tiene disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, intolerancia al decúbito, ¿no? Edema de miembros inferiores. Tenían 3 criterios mayores y un criterio menor de insuficiencia cardíaca. Tiene clínica de insuficiencia cardíaca. Acá, ¿qué vamos a hacer con un paciente así? Lo que tenemos que hacer, tenemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, iniciar tratamiento para que mejoren los síntomas y estudiarle para ver la causa, ¿no? Le vamos a pedir un electrocardiograma. ¿Qué esperamos encontrar en un electrocardiograma de este señor? Tiene un soplo sistólico eyectivo en el ápice, tiene ángulo y tiene síncope. ¿Qué le parece que puede tener como causa de la insuficiencia cardíaca? Una insuficiencia aórtica. No. No, perdón, estenosis. Claro, puede tener una estenosis aórtica. Entonces, probablemente si le hacemos un electro, ¿qué vamos a encontrar? Y una R alta en D1 y en ABL, podemos encontrar una R alta en B5, B6, una S muy profunda en B1, B2, ¿no? Alteraciones de la repolarización, es decir, signos de sobrecarga o de hipertrofia ventricular izquierda. En el eco, ¿qué podríamos encontrar? Y podríamos encontrar las paredes ventriculares que están hipertrofiadas, un índice de masa ventricular izquierda por arriba de 115, y la fracción de eyección, ¿cómo va a estar en este señor? Disminuida. Probablemente esté normal. Probablemente esté normal todavía, ¿no? Entonces, y miramos si la causa por la historia natural fuera una estenosis aórtica, ¿no? Miramos, probablemente está por debajo de 1 centímetro cuadrado. Y si el área valvular indexada a la superficie corporal está por debajo de 0,7, perdón, de 0,5 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, tiene una estenosis aórtica severa, con síntomas. Claro, y sintomática, ¿cuál es la indicación? La indicación es reemplazo valvular. Mientras tanto, diurético a dosis baja, ¿no? A ver qué presión tenía, tratar con un IECA también a dosis baja, no vamos a darle un vasodilatador a dosis muy alta para que disminuyan los síntomas, estudiarle y tratar la causa. ¿Estamos bien hasta acá? Esto en este caso específico que tiene estos hallazgos, ¿no? Que por ahí nos hace sospechar
la historia natural de una estenosis aórtica, ¿no? El diurético, una hidroclorotiazida, 12,5 miligramos cada 12 o por día, 12,5 por día para iniciar, y 2,5 o 5 miligramos por día, 5 miligramos por día de un enalapril para comenzar. Si tiene la frecuencia cardíaca, ¿cuánto tenía? 85 por minuto. A ver si no está por acá. Tiene una frecuencia cardíaca de 85 por minuto, una dosis baja de un beta bloqueante. Hay que tener cuidado con el beta bloqueante en la estenosis aórtica, ¿sí? Como puente a completar los estudios y definir el tratamiento definitivo. Acuérdense ustedes que hacemos el diagnóstico, tratamos los síntomas, buscamos la causa, para tratar la causa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver un poquitito. Antes de comenzar con la charla esta, ¿se animan a leer esto y a ver si se acuerdan si hay diferencia entre este paciente y el primer paciente? Un hombre de 72 años se presenta al consultorio quejándose de disnea de esfuerzo empeorada a lo largo de varias semanas. Esto es idéntico, previamente le ha podido trabajar en su jardín, cortar el pasto, pero ahora siente falta de aire después de caminar 30 metros. En el pasado ha tenido episodios de presión retroesternal con esfuerzo arduo. Una vez también se sintió mareado, casi por desmayarse mientras subía escaleras, pero el síntoma pasó luego de que se sentó. Recientemente también ha tenido dificultad para dormir por las noches y debe sentarse recto apoyándose en 2 almohadas. Frecuentemente, en la última semana, se despierta en la noche sintiendo falta de aire, que se alivia a los pocos minutos al sentarse derecho y dejar caer los pies fuera de la cama. Hoy permaneció con falta de aire hasta la consulta. También ha notado que sus pies se han hinchado especialmente al final del día. Él no fuma ni toma alcohol. Vamos a ver el examen físico. Está febril, una frecuencia cardíaca 120 por minuto, una presión de 155/92, una frecuencia respiratoria de 36. El examen de la cabeza y cuello revela mucosa rosada, sin palidez, glándula tiroides normal, ¿no? Y venas del cuello distendidas. ¿Se escucharon? El examen pulmonar, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. El examen cardíaco, su corazón regular, R1 normal, R2 normal, R3 y R4 en el ápice, un latido de punta desplazado y un soplo sistólico en el ápice. ¿Qué de distinto tiene este del anterior? La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? ¿Qué más? El desplazamiento está haciendo el edema agudo de pulmón. La frecuencia cardíaca y la frecuencia... Insuficiencia mitral. ¿Qué? ¿Qué Que tiene? este tiene una insuficiencia mitral. Una insuficiencia, mira. Lo que tiene de distinto es en el examen físico y en la historia, ¿no? En la historia, no tiene edema agudo de pulmón. En la historia lo que tiene de distinto, ¿sí? En lo que tiene de distinto en la historia es que fundamentalmente, bueno, ya toda esta historia es muy parecida, yo diría que es el mismo paciente, ¿no? Pero en el examen físico tiene frecuencia cardíaca, el otro tenía 85, tiene 16 respiratorios por minuto, el otro tenía 18, tiene 36, el otro tenía 18, ¿está? O sea que tiene síntomas en reposo, ¿no? El otro no tenía síntomas en reposo. Cuando tiene síntomas en reposo y todo el resto es muy parecido, acá apareció el R3 y el R4 y el AP que está desplazado. Esto me dice muy poco el AP desplazado para la condición actual, me dice para su condición diagnóstica, pero no para su condición actual. Entonces, si aquel otro era una insuficiencia cardíaca, esta es una insuficiencia cardíaca descompensada. Cuando tiene signos y síntomas en reposo, y que esos signos y síntomas son debido a aumento en la congestión, ¿no? Por
en el paciente con insuficiencia cardíaca, hablamos de que tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Esa es la diferencia entre la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca descompensada es aguda, algunos le llaman, o reagudizada, se define como un cambio rápido o gradual de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que generan la necesidad de un tratamiento urgente. Este es el concepto que van a ver en todos lados. Esto en realidad dice poco, pero el cuadro clínico obedece a una reducción del volumen minuto de la perfusión de los órganos o a un aumento de la congestión pulmonar o sistémica. Esto sí completa el concepto anterior y puede ocurrir sin cardiopatía previa, insuficiencia cardíaca nueva, esa es la que habíamos hablado hoy, el paciente con infarto, o por empeoramiento de un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica persistente, esa es la insuficiencia. Este concepto es del consenso del 2010 de insuficiencia cardíaca, ¿no? De todas formas, esto es lo que vamos a ver después. Mañana vamos a charlar, el viernes, no, sería el miércoles que viene, vamos a charlar todo esto, hablar del manejo, que se ve en cada uno de los estudios complementarios, que podríamos ver en el eco, y el tratamiento con las drogas. Ahora, cuando uno piensa desde el punto de vista fisiopatológico, solo ahí, ¿no? En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, dijimos que hablábamos de la sobrecarga de volumen. Ahora, una de las cosas que no dije, pero debe quedar claro, en la insuficiencia cardíaca no debemos dar solo diurético como tratamiento. El diurético solo en el tratamiento, como monodroga, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aumenta la mortalidad. Se mueren más los pacientes que reciben solo diurético. Y después ustedes me van a escribir en la plataforma por qué el tratamiento solo con diurético aumenta la mortalidad. Y yo les voy a decir si están en lo cierto o no. Es decir, se debe dar tratamiento. Después, interrumpir o bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con un IECA o con una antialdosterona o con un AT2. Beta bloqueante para disminuir los efectos sistémicos, vasculares sería, y los efectos en el miocardio, ¿sí?, de la activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, el aumento de las sustancias adrenérgicas. Y después me queda el sacubritilo para mejorar los efectos, sacubritilo del sartán, para mejorar los efectos del aumento de del BNP y pro-BNP cuando hay escape de aldosterona. ¿Sí? Y profe, una pregunta. ¿El beta bloqueante no disminuye más el gasto cardíaco? ¿Me escucha? Disculpame, no te entendí la pregunta porque el audio está muy mal. ¿El beta bloqueante no disminuye más el gasto cardíaco? Yo voy a colocar en el chat entonces. Profe, él está preguntando si el beta bloqueante disminuye más el gasto cardíaco. Bueno, el beta bloqueante en realidad lo que hace en la insuficiencia cardíaca, digamos, ¿por qué el beta bloqueante digamos, como efecto hemodinámico en el tratamiento antihipertensivo, vos decís que el beta bloqueante disminuye el gasto cardíaco? Vos decís que disminuye porque al disminuir la frecuencia cardíaca podés disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Pero cuando disminuye la frecuencia cardíaca en un paciente con alteración miocárdica y que tiene disfunción miocárdica, o al disminuir la frecuencia cardíaca, mejora dos aspectos, o tres aspectos, si se quiere, de la función miocárdica.
El primer aspecto es que alargás la diástole. Acordate que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen frecuencia cardíaca aumentada. Alargar la diástole. Al alargar la diástole, mejorar el volumen de fin de diástole. Al mejorar el volumen de fin de diástole con una diástole más prolongada, mejorar la irrigación miocárdica, ¿no? Y al mejorar la irrigación miocárdica, mejorar la diástole y prolongar la diástole, y el otro efecto que decíamos que tenía cierto efecto vasodilatador, porque acordate que de los que hablamos nosotros, todos tienen cierto efecto beta agregado, digamos, ¿no? que disminuye la resistencia periférica. Entonces le mejorás todos los aspectos de la función miocárdica. Por eso es que los beta bloqueantes, además, por supuesto, ¿por qué disminuyen la mortalidad? Porque todos los efectos ausentes del sistema renin-angiotensina-aldosterona, es decir, la apoptosis, la frecuencia cardíaca, aumenta la apoptosis, la insuficiencia cardíaca, el remodelado miocárdico, lo que hace es que, al mejorar todos esos aspectos, siempre, y acordate vos que este es otro aspecto que tenés que tener presente, no tiene que estar descompensado. ¿Qué significa eso? Que la longitud de la fibra miocárdica tiene que encuadrar bien dentro de lo que es la ley de Starling. Porque si se supera esa longitud, la contractilidad disminuye, y ahí sí el beta-bloqueante empeora. Por eso que tiene que estar en peso seco. ¿Está? Para introducir el beta-bloqueante, el paciente debe estar en peso seco y no estar descompensado. ¿Qué significa no estar descompensado? Que no está con sobrecarga hídrica. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, la próxima vamos a que tengan un buen fin de semana. La próxima vamos a hablar de insuficiencia cardíaca descompensada y shock. Y tal vez de algunos. Manden preguntas por la plataforma, lo voy a responder. Profe. Y, sí. ¿Puede subir, por favor, este PowerPoint a la plataforma? Sí. Si ustedes me hacen preguntas, yo subo. Bueno. Ustedes no hacen preguntas, ustedes, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene.